los descendientes de los 4 animales que importó al país el narcotraficante Pablo Escobar hace más de 40 años y que tienen presencia en 3 departamentos, el gobierno les aplicará la eutanasia. La historia de Colombia en los años 80 está escrita con la tinta oscura de la violencia y la extravagancia de los carteles de la droga. Sin embargo, más allá de las cicatrices urbanas, existe un legado insospechado que camina con pasos de 3 toneladas por las riberas del río Magdalena. Hablamos de una herencia viva, una bomba de tiempo biológica que comenzó como el capricho de un hombre y hoy es el mayor desafío ecológico del país: los hipopótamos de Pablo Escobar. Rara vez imaginamos a un gigantesco mamífero africano como secuela del narcoterrorismo. Este es el relato de cómo la arrogancia humana alteró la naturaleza, introduciendo una especie invasora en un paraíso tropical sin depredadores ni sequías. Décadas después de la caída del cartel de Medellín, estas mascotas siguen expandiendo su imperio territorial, desafiando a la ciencia y a las autoridades. Adentrémonos en la Hacienda Nápoles para seguir el rastro de la invasión biológica más surrealista de la era moderna. Para entender la magnitud de este desastre ecológico, es imperativo viajar en el tiempo hasta los años dorados del cartel de Medellín. En el corazón del Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, Pablo Escobar construyó su fortaleza definitiva, la Hacienda Nápoles. Este inmenso latifundio, de casi 3.000 hectáreas, no era simplemente una finca de recreo, era la materialización física de su omnipotencia. Escobar quería demostrarle al mundo y a sí mismo que su poder no conocía fronteras. Y qué mejor manera de hacerlo que doblegando a la mismísima madre naturaleza. Con una logística que rivalizaba con la de cualquier ejército, el capo ordenó la creación de un zoológico privado sin precedentes en América Latina. Utilizando rutas de contrabando y sobornando a autoridades aduaneras, aviones de carga Hércules aterrizaban en las pistas clandestinas de la hacienda transportando un Arca de Noé del inframundo. Elefantes, jirafas, rinocerontes, cebras, avestruces y canguros fueron arrancados de sus hábitats naturales para ser exhibidos como trofeos vivos en las praderas antioqueñas. Entre este desfile de excentricidades, llegaron 4 individuos que pasarían desapercibidos en comparación con la majestuosidad de los elefantes. Un macho y 3 hembras de hipopótamo común, Hippopotamus amphibius. Fueron importados directamente desde un zoológico en Estados Unidos, pero portaban la innegable sangre y genética territorial africana. El zoológico de la Hacienda Nápoles fue abierto al público. Familias enteras viajaban para maravillarse con los animales exóticos, aplaudiendo la benevolencia del patrón, mientras ignoraban por completo la sangre que financiaba aquel espectáculo. Los hipopótamos, en particular, se instalaron pacíficamente en los lagos artificiales de la propiedad. En ese momento, nadie, ni siquiera los biólogos de la época, anticipó el error monumental que representaba introducir a uno de los megaherbívoros más agresivos y territoriales del planeta en un ecosistema frágil y ajeno. Para Escobar, los hipopótamos eran solo un adorno más en su corona de excesos. Animales pesados y aparentemente perezosos que le daban un toque de safari a sus fines de semana. Pero la naturaleza tiene sus propias reglas. Y mientras el imperio criminal del capo se tambaleaba hacia su ineludible destrucción, los hipopótamos comenzaban a adaptarse, a reclamar el territorio y a sentar las bases de su propia expansión dinástica. Diciembre de 1993 marcó el final de la cacería humana más grande en la historia de Colombia. Con la muerte de Pablo Escobar en el tejado de una casa en Medellín, su vasto imperio de propiedades comenzó a desmoronarse rápidamente. La Hacienda Nápoles fue expropiada por el Estado colombiano, sumiéndola en un limbo administrativo y legal que duraría años. Las fastuosas instalaciones quedaron en ruinas, la maleza devoró las pistas de aterrizaje,
y el silencio reemplazó el bullicio de las fiestas mafiosas. Sin embargo, quedó un problema monumental que nadie sabía cómo resolver. ¿Qué hacer con los animales? La Dirección Nacional de Estupefacientes y las entidades ambientales lograron reubicar a la mayoría de las especies. Las jirafas, los elefantes y los rinocerontes fueron enviados a zoológicos nacionales e internacionales, o lamentablemente perecieron por la falta de cuidados durante el periodo de abandono estatal. Pero los hipopótamos representaban un desafío logístico completamente insuperable. Capturar, sedar y transportar a animales que pueden superar las 3 toneladas de peso y que son conocidos por su extrema agresividad, resultaba demasiado costoso y sumamente peligroso. La decisión gubernamental de la época fue, quizás, la más negligente en la historia ambiental del país. Se optó por dejarlos a su suerte en los lagos de la hacienda. Se asumió, en un trágico error de cálculo biológico, que sin la intervención humana terminarían muriendo por causas naturales o falta de alimento. Pero las autoridades subestimaron la formidable resiliencia de la especie. En lugar de perecer, los hipopótamos descubrieron que habían sido abandonados en el Edén. Las cercas que delimitaban la hacienda Nápoles se oxidaron y colapsaron, abriendo las puertas de la libertad para estos gigantes de piel gruesa. Las 3 hembras originales y el macho alfa comenzaron a reproducirse a un ritmo vertiginoso. La endogamia, un factor que en otras circunstancias habría debilitado a la población, pareció no afectar su capacidad de supervivencia inicial. Los jóvenes machos, al alcanzar la madurez sexual y verse amenazados por el macho dominante, emprendieron un éxodo lento pero constante fuera de los límites de la propiedad. Así comenzó la gran fuga. Los hipopótamos encontraron su camino hacia los pantanos cercanos, los afluentes menores y finalmente hacia la gran arteria fluvial de Colombia, el río Magdalena. Lo que había comenzado como una colección privada de 4 ejemplares aislados, se multiplicó silenciosamente en la oscuridad de la selva tropical, transformándose en un auténtico ejército invasor. Sección 3. Un paraíso equivocado. La cuenca del río Magdalena. Para entender verdaderamente la magnitud de esta crisis, hay que mirar más allá de los alambres de púas oxidados de la hacienda Nápoles y adentrarse en la biología del invasor. Para comprender por qué los hipopótamos de Escobar prosperaron de manera tan alarmante, debemos analizar las diferencias fundamentales entre su África natal y su nuevo hogar suramericano. No se trató simplemente de un traslado de animales exóticos. Fue la inserción calculada, aunque accidental en sus consecuencias, de una máquina biológica formidable en un ecosistema que no estaba preparado para recibirla. La cuenca del Magdalena Medio resultó ser una incubadora biológica perfecta, un entorno donde todas las restricciones naturales que mantienen a raya a las poblaciones de hipopótamos en África sencillamente no existen. Para ilustrar este desastre anunciado, debemos examinar los factores biológicos que pavimentaron el camino hacia esta invasión silenciosa, comenzando por el engañoso y vital factor climático. En el continente africano, las intensas sequías estacionales secan los cuerpos de agua, limitando el alimento, reduciendo drásticamente los hábitats disponibles y provocando la muerte natural de los individuos más débiles, jóvenes o viejos. La sabana es un juez implacable que utiliza el clima extremo como un mecanismo de purga y equilibrio poblacional. En contraste total, el Magdalena Medio ofrece un clima tropical húmedo constante. Aquí no existen los meses de desesperación bajo un sol abrasador, ni la lucha agónica por un charco de lodo. Las lluvias son generosas y nutren los suelos pantanosos sin descanso. El agua nunca escasea y el alimento es un buffet verde inagotable, que está disponible a sus anchas los 365 días del año. Para los descendientes de la manada original de Escobar, Suramérica no fue un exilio, fue un Edén sin fecha de caducidad. A esta abundancia sin límites se le suma un desequilibrio letal, pues la naturaleza, en su sabiduría originaria,
siempre diseña un contrapeso. En las sabanas y ríos de África, los leones, los cocodrilos del Nilo y las manadas de hienas cazan a las crías de hipopótamo, ejerciendo un control poblacional estricto que mantiene el equilibrio. Es una guerra de supervivencia milenaria que frena la expansión desmedida de los megaherbívoros. En Colombia, el hipopótamo se convirtió instantáneamente en el depredador ápice invulnerable. Coronaron la cúspide de la pirámide alimenticia en el mismo segundo en que pisaron el lodo antioqueño. Ni los solitarios jaguares ni los caimanes de anteojos nativos tienen el tamaño, la fuerza de mordida o la evolución táctica necesaria para amenazar a un mamífero acorazado de semejante envergadura. Las crías colombianas nacen y crecen bajo una inmunidad total, protegidas por hembras masivas que no conocen rival en toda la extensión del continente. Esta falta de amenazas derivó en un tercer factor biológico que resulta profundamente perturbador para la comunidad científica, pues evidencia cómo la especie modificó su reloj biológico para aprovechar el botín ecológico. Gracias a la abundancia desmedida de recursos, los científicos han descubierto que los hipopótamos en Colombia alcanzan la madurez sexual varios años antes que sus contrapartes africanas, acelerando drásticamente su ciclo reproductivo en un fenómeno biológico anómalo. Sin el estrés térmico ni la carencia de nutrientes de su tierra natal, las hembras entran en edad reproductiva a una velocidad récord, multiplicando los nacimientos y acortando los intervalos entre generaciones. Toda esta combinación de factores desató una explosión demográfica imposible de frenar de manera natural. La matemática del desastre estaba servida y las bestias descubrieron rápidamente que no estaban confinadas a los lagos artificiales del difunto Capo. Los animales utilizaron la inmensa red hídrica del río Magdalena como una autopista para colonizar nuevos territorios a decenas de kilómetros de su origen. Navegando bajo la densa cobertura del agua turbia, estas manadas fantasmas comenzaron una expansión territorial implacable. Pronto, los avistamientos dejaron de ser mitos rurales para convertirse en una realidad cotidiana y aterradora. El terror, lentamente, comenzó a caminar por las calles pavimentadas. Los pobladores de Puerto Triunfo, Doradal y otras comunidades ribereñas comenzaron a cruzarse con estos gigantes en los caminos vecinales, en las plazas públicas y cerca de las escuelas al caer la noche. La imagen surrealista de un animal de 3 toneladas pastando junto a la cancha de fútbol del pueblo parecía sacada de una obra de realismo mágico distópico. Y aquí surgió un fenómeno sociológico perturbador: el discurso narcocultural y la romantización indiscriminada de la invasión. Lejos de reaccionar con el pánico que merecía la situación, la herencia psicológica de los años 80 jugó un papel macabro. Muchos habitantes locales, acostumbrados a la herencia folclórica y delictiva de Escobar, adoptaron a los hipopótamos como una atracción turística local y un símbolo de identidad. Los gigantes de piel gruesa pasaron a adornar murales coloridos, llaveros en las tiendas de recuerdos y monumentos en las plazas principales. La ignorancia sobre el verdadero instinto de estos animales se transformó en un riesgo mortal inminente. Fascinados por el magnetismo del legado criminal, los curiosos comenzaron a subestimar el peligro que respiraba frente a ellos. Se reportaron casos sumamente peligrosos de personas acercándose para filmarlos, ignorando el hecho estadístico de que el hipopótamo es el mamífero salvaje que más muertes humanas causa en el continente africano, siendo territorialmente implacable y propenso a embestir letalmente sin provocación previa. Detrás de su apariencia perezosa y sus grandes bostezos, se esconden colmillos capaces de partir una canoa a la mitad y un instinto destructivo que, más temprano que tarde, amenaza con teñir de rojo las aguas del río más importante de Colombia. El verdadero terror de esta invasión no reside únicamente en el peligro inminente y letal para la seguridad ciudadana, sino en la devastación silenciosa y profunda del ecosistema neotropical. Cuando cae la noche y las cámaras de los turistas se apagan, comienza una guerra biológica sin cuartel bajo la superficie turbia del río.
Los hipopótamos son lo que la biología y la ecología definen como ingenieros de ecosistemas, animales dotados de la fuerza y el volumen para alterar físicamente el paisaje, el suelo y la química del entorno acuático que habitan. No son simples visitantes en el Magdalena, son conquistadores territoriales implacables que reescriben las reglas de la geografía a su absoluto antojo. Cuando una especie foránea invasora asume este rol protagónico, las consecuencias son catastróficas y de efecto dominó para la biodiversidad nativa. El delicado tejido de la selva colombiana se rasga de manera irreversible con cada paso que dan. Para visualizar la magnitud de la afectación, es fundamental comparar el impacto de esta especie invasora frente a la fauna originaria. Si observamos detenidamente sus hábitos de pastoreo, la desconexión evolutiva resulta aterradora. En la dinámica propia de los ecosistemas africanos, estas criaturas consumen pasturas duras que coevolucionaron para resistir su pastoreo masivo y constante. La gran sabana africana está biológicamente diseñada para soportar sus embates destructivos. Sin embargo, el trópico suramericano es un Edén frágil y desprevenido ante sus inmensas fauces. Como consecuencia de la invasión en Colombia, arrasan con la flora endémica colombiana, consumiendo hasta 50 kilos diarios de vegetación por individuo. Esta voracidad insaciable está poniendo en riesgo crítico a plantas que carecen de defensas naturales, aniquilando especies botánicas que jamás en su historia evolutiva tuvieron que desarrollar gruesas espinas o feroces toxinas para defenderse de semejante maquinaria digestiva. La guerra también se libra por la competencia por el espacio, un frente de batalla donde los habitantes locales tienen todas las de perder. En África, estos gigantes coexisten en un equilibrio forzado de miles de años con otros megaherbívoros como elefantes y rinocerontes. Esa inmemorial balanza de titanes los mantiene a raya. Pero en las oscuras ciénagas del Magdalena Medio, no hay rivales biológicos de su talla. Consecuentemente, desplazan físicamente a especies nativas, dóciles y vulnerables, empujando al límite al frágil manatí antillano, al chigüiro y a la nutria neotropical. Estos pacíficos habitantes originarios se ven obligados a huir de sus propios refugios acuáticos ante el avance de un ejército acorazado que no negocia ni un solo centímetro de lodo. Pero quizás el arma más letal que portan es aquella que altera la alteración química del agua. En su entorno africano, los hipopótamos aportan nutrientes vitales a ríos inmensos, integrándose en una cadena trófica históricamente adaptada para procesar sus inmensos desechos. Las corrientes esperan su tributo, pero en Colombia defecan masivamente en lagunas de aguas lentas, provocando eutrofización. El agua literalmente se pudre desde adentro por el exceso de materia fecal. Esto genera letales floraciones de cianobacterias que asfixian y extinguen a los peces nativos, convirtiendo santuarios de vida cristalina en pantanos tóxicos y carentes de oxígeno, donde la fauna local perece asfixiada. La alteración física del paisaje es la estocada final de este desastre. Cada noche, al amparo de la oscuridad, manadas enteras de hipopótamos emergen de las aguas del Magdalena para alimentarse, compactando el suelo ribereño con miles de kilos de peso por pisada. Es como si pesadas apisonadoras industriales patrullaran las riberas sin descanso. Este apisonamiento brutal y constante altera los canales de drenaje natural, destruyendo las orillas estabilizadoras de los ríos y fomentando una erosión acelerada. La geografía misma cede y se desmorona ante su aplastante peso. Además, al abrir nuevos y profundos canales en el lodo con sus cuerpos masivos para desplazarse, modifican de manera irreversible la hidrología de los humedales, secando áreas someras que son vitales e irreemplazables para el desove de peces endémicos y anfibios de la región. Al destruir estas frágiles cunas de vida acuática, garantizan el exterminio de las próximas generaciones locales. El panorama que deja esta invasión es desolador. Organizaciones científicas han documentado cómo la presencia sostenida y abusiva de estos animales está empujando al borde del colapso total a ciénagas enteras.
Es una tragedia que se cuenta en silencio, eclipsada casi siempre por el morbo criminal de su antiguo dueño. Las crías del manatí caribeño, un hermoso mamífero que ya se encontraba en cuidados intensivos de conservación, no pueden competir ni compartir territorio con bestias irascibles que las cuadruplican en tamaño y furia. Es una batalla en la penumbra, perdida de antemano. La invasión de los hipopótamos de Escobar equivale, en estrictos términos ambientales, a un derrame de petróleo perpetuo, un agente destructivo y expansivo que asfixia sistemáticamente el equilibrio de la vida silvestre nativa desde sus cimientos, recordando al mundo que el peor capricho del cartel de Medellín aún camina, respira y destruye en el corazón de Colombia. Llegamos al presente, una época donde la prolongada inacción gubernamental del pasado ha cobrado un precio exorbitante y vergonzoso. Lo que alguna vez fue el capricho excéntrico de un solo hombre, oculto tras los muros de una hacienda mafiosa, es hoy una emergencia nacional que avanza a pasos de gigante por las arterias fluviales del país. Para el año 2026, los censos poblacionales del Ministerio de Ambiente y expertos ecólogos estiman que la alarmante cifra supera los 250 hipopótamos pastando libres y reproduciéndose en la cuenca del Magdalena, con proyecciones matemáticas que vaticinan una horda incontrolable de 1,000 ejemplares para el año 2035. Esta no es una simple anécdota biológica, es la crónica de una invasión anunciada. La crisis ha dejado de ser meramente ambiental, para transformarse en un campo minado ético, mediático, político y científico de repercusiones internacionales. El reloj ecológico avanza sin piedad, y cada cría que nace bajo la protección del lodo colombiano es un recordatorio palpable de la parálisis estatal frente al legado más destructivo y surrealista del cartel de Medellín. A lo largo de los años, el Estado colombiano ha intentado maniobrar implementando diversas estrategias, pero todas han terminado chocando contra un sólido muro de inviabilidad logística, altos costos o la feroz oposición pública. En un intento desesperado por encontrar una solución pacifista y médicamente aceptable, entidades regionales probaron intervenir médicamente a los animales mediante la castración quirúrgica y la esterilización en su propio hábitat. Sobre el papel, parecía una estrategia sensata, pero la realidad del trópico demostró ser implacable. Sin embargo, acorralar, sedar profundamente a un hipopótamo salvaje en la hostilidad de la selva espesa, realizar una cirugía mayor de varias horas y garantizar su recuperación es una labor titánica digna de ciencia ficción. Los veterinarios arriesgan sus vidas persiguiendo a bestias de 3 toneladas en pantanos traicioneros, donde un mínimo error en la dosis de anestesia puede resultar fatal tanto para el animal como para el equipo humano. Cada compleja intervención cuesta millones de pesos y moviliza a decenas de especialistas, logrando apenas esterilizar a un número insignificante de animales al año. Un ritmo tristemente inútil frente a la velocidad de su maquinaria reproductiva. La batalla en el quirófano se perdió antes de comenzar, superada por la implacable matemática de la naturaleza. Ante el innegable fracaso de los bisturís en la selva, el gobierno miró hacia el exterior buscando una salida diplomática. Como en un intento de lavar el problema, se exploraron ambiciosos acuerdos con santuarios y zoológicos en países como India, Filipinas y México. La idea de la translocación internacional y exportación ofrecía una narrativa redentora. Parecía la salida diplomática libre de sangre perfecta. Se imaginaron enormes aviones de carga, irónicamente similares a los que alguna vez usó el propio Pablo Escobar para introducir a la manada original, pero esta vez despegando para llevarse el problema a otros continentes. Sin embargo, la rígida realidad burocrática y sanitaria internacional frenó la ilusión en seco. Gobiernos receptores rechazaron la importación alegando normativas inquebrantables de bioseguridad, pues exigían animales nacidos bajo estrictos protocolos de cautiverio, algo imposible de garantizar con bestias criadas en la libertad y fiereza del Magdalena Medio. A esto se sumó un hallazgo lapidario: el aislamiento original de los hipopótamos del cartel
generó una alarmante pobreza genética en la manada, lo que se traduce en un riesgo altísimo de transmitir taras y malformaciones. El oscuro legado de la Hacienda Nápoles demostró estar marcado incluso en el ADN de los animales. Ninguna reserva seria en el planeta se arriesgaría a dañar su propio pozo genético, introduciendo a los hijos deformes de una negligencia histórica. Acorralados contra la pared por la biología y el derecho internacional, las autoridades tuvieron que mirar de frente a la opción más sombría y controversial de todas: la eutanasia compasiva y el rifle sanitario. Respaldada finalmente por la comunidad científica y biológica, se declaró legal y formalmente a la especie como exótica invasora, abriendo el polémico camino legal para la cacería de control y la eutanasia masiva. El anuncio encendió la mecha de un polvorín social. No obstante, el enfrentamiento de discursos ha sido monumental, casi bélico. Las calles y el Internet se convirtieron en trincheras ideológicas. Asociaciones protectoras de animales y organizaciones extranjeras han denunciado furiosamente estas medidas en foros globales, catalogándolas como una cacería cruel y despiadada. Con pancartas y campañas mediáticas, abogan férreamente por la defensa irrestricta de la vida del hipopótamo a cualquier costo, incluso si el precio a pagar es la innegable muerte paulatina de los ecosistemas propios de Colombia. Este choque de trenes entre el pragmatismo ecológico y el idealismo animalista ha creado un escenario de parálisis total. Este amargo dilema ha maniatado a múltiples administraciones de turno, convirtiendo a los hipopótamos en una papa caliente que ningún político quiere sostener. Por un lado, la ciencia y la urgencia de conservación exigen frenar y eliminar con frialdad la amenaza invasora para salvar millones de vidas de animales nativos silenciosos e invisibles para la opinión pública. Son criaturas endémicas que mueren asfixiadas en ciénagas destruidas sin que nadie marche por ellas. Por el otro, el emotivo discurso animalista blinda la imagen mediática del carismático mamífero africano, esgrimiendo la indignación masiva de las redes sociales como escudo protector ante cada mención del sacrificio. Mientras los debates se prolongan en las cortes de la moralidad y los despachos oficiales, en la espesura húmeda y oscura del trópico, el escuadrón invasor sigue pastando, reproduciéndose y conquistando, recordando al país entero que el terror, a veces, tiene piel gruesa y sabe nadar. Más de 3 arduas décadas han transcurrido desde que el temido cartel de Medellín colapsó entre fuego y sangre, pero el escurridizo fantasma de Pablo Escobar Gaviria sigue proyectando una sombra dolorosamente tangible, colosal y destructiva sobre los campos y ríos de Colombia. Los hipopótamos de la fastuosa Hacienda Nápoles han dejado de ser hace mucho tiempo una simple anécdota exótica del mundo criminal o un capricho surrealista de los años 80, para erigirse con fuerza como el símbolo definitivo de la soberbia e irresponsabilidad humana frente al delicado tapiz de la naturaleza. Esta invasión ecológica y foránea nos impone una moraleja sombría e ineludible de cara al futuro. Los errores y excesos que nacen de las mentes criminales, cuando son convenientemente ignorados o evadidos por la apatía y burocracia estatal, mutan en catástrofes irremediables. La dudosa indecisión gubernamental de la década del 90, que optó por mirar hacia un costado ante el complejo reto de capturar a 4 gigantes africanos abandonados, le pasa hoy una factura de extinción y asfixia a la biodiversidad de Colombia. El caldeado debate actual entre la compasión animalista y la urgencia biológica de conservación nos deja una dura lección en evidencia. Proteger verdaderamente el medio ambiente rara vez implica tomar las decisiones más populares, aplaudidas o agradables. Mientras los cómodos despachos ministeriales y las alejadas cortes internacionales siguen enredados discutiendo sobre ética animal, jurisdicciones y diplomacia verde, en el silencio denso y húmedo del Magdalena Medio, el imparable escuadrón invasor continúa sumergiéndose, adueñándose de las ciénagas, reproduciéndose sin descanso y reclamando con violencia un hermoso paraíso que, por ley natural,
jamás debió pertenecerles.